El toro por los cuernos, porque en América Latina nos han enseñado que la bolsa de valores es para los ricos y poderosos. Acceder a los mercados financieros se ha vuelto simple. Nosotros creemos en la democratización de la información. El gran problema de la sobreinformación hace que la especulación ronde por todos lados. Este diálogo entre especialistas es 100% inteligencia y noticias de mercados con 0% de asesoría financiera. Yo soy Roberto Ibarra de Keppen. Yo soy Alberto Cortés de Café Financiero. Y esto es El Toro por los Cuernos. Bienvenidos al Toro por los Cuernos, una semana más de masacre. Yo no sabía que este podcast iba a ser de criminalidad, masacres y matanzas, pero aquí estamos. Albert, ¿cómo estás? Co-host. ¿Qué onda, Robert? Sí, ha sido un año de masacre que parece no tener fin. Estamos prácticamente cerrando el semestre y bueno, ha sido de los años históricos, atípicos del Standard & Poor's 500. Es histórico, señoras y señoritas y señores, están viviendo. Ya todo. Es que el problema de este podcast, güey, es que todas las semanas es histórico todo. Es Ya me histórico, es preocupé, histórico. güey. Estamos en el segundo peor arranque en la historia del Standard & Poor's 500, solamente superado por el año de 1939, donde el Standard & Poor's 500 al día de hoy, o sea, la misma equivalencia en tiempo transcurrido, llevaba un menos 39% de caída. Hoy, adivinen cuánto estamos al día de hoy que estamos grabando esto. Menos 35. No, todavía no tanto. Standard & Poor's está a menos 23% al día de hoy en lo que va del año. Pero ya, Okay. ya es un golpe Segundo peor durísimo. en la historia. Segundo peor en la historia, menos 23%. Se corren muchos rumores en las calles de que obviamente la Reserva Federal es el causante de todo esto. Y bueno, justamente se dio la noticia ayer de las tasas de interés, ¿no? Sí, subieron así 75 basis points, que para los que nos están escuchando, que nacieron después o por ahí del 94, no tienen mucha conocimiento de este fenómeno porque pues no sucedía desde aquel momento. Realmente histórico que lo suban a tal nivel. Recordemos también que cuando empezó el año, ahorita tenemos ya mucho más claridad que van a seguir aumentando las tasas de interés en Estados Unidos, pero cuando empezó el Sí. año, Jerome Powell decía que todavía había que esperar, ¿no? Yo creo que ya lo que derramó el vaso fue el dato de inflación, que Sí. tocó máximo, bajó en el siguiente reporte y volvió a subir, ¿no? Yo creo que si estaban pensando algo un poquito más conservador, en mi mente de conocimiento limitado de lo que hace un banquero de la Reserva Federal, pero yo creo que ahí fue como que no, ¿sabes qué? Seamos lo más agresivo posible y pues hay que hacer que la gente se amarre el cinturón, hay que hacer que ni modo, esto va a provocar desempleo, porque por ende va a provocar que la gente consuma menos, que por ende debiera provocar que los precios bajaran, y pues es lo que hay que hacer. Sí, el tema es aquí que los datos de consumo en Estados Unidos no están tan débiles como se esperaba que estuvieran. Es por eso que la Reserva Federal obviamente tomó la decisión de aumentar de manera más agresiva las tasas de interés. Justamente fue lo que comentaban ayer en la rueda de prensa, que debido a que todavía no ven una recesión en puerta, eso es lo que comentaron ayer. Yo creo que Ya está estamos cada aquí. vez más palpable una recesión. Pero ayer comentaron, debido a que no vemos una recesión en el corto plazo, pues decidimos tomar una posición más activa en cuanto a tasas de interés. Se descarta o descartaron que este tipo de aumentos de 75 puntos base sea regular. Es decir, regularmente lo van a estar Que no lo aumentando en van a volver a 50. hacer, ¿no? Ajá, en teoría eso dijeron, pero pues también a inicio de año dijeron que no iban a subir las tasas de manera tan agresiva y bueno, lo que están haciendo ahora. En fin, se tomó un discurso un poquito, pues, entre que sí voy a ser un poco más agresivo, pero al mismo tiempo voy a tener cuidado. Las expectativas de la Reserva Federal al inicio de año de las tasas de interés rondaban que íbamos a cerrar el año entre 2 a 2.5. Ese iba a ser el cierre de este año. Para
el día de hoy ya se estima que vamos a cerrar con tasas de interés entre el 3 al 3,5. O sea, ya se levantó un punto porcentual de lo que veníamos viendo desde inicios de año. Ok. Entonces, se están ajustando, pues básicamente los datos que tenemos. También se hicieron estimaciones sobre el desempleo, se aumentó la tasa de desempleo esperado para este año, que es el 3,8, y también el PIB, el crecimiento en PIB se redujo en los Estados Unidos de 2,6 a 1,7, se recortó casi un Oh, punto porcentual. Ojo con eso. Obviamente fueron muy inteligentes y no dijeron que durante siguientes trimestres iba a estar cayendo, porque recuerden que una recesión es una caída en el PIB de 2 o 3 trimestres seguidos. Obviamente no dijeron eso, sino el mercado se hubiera aventado por la ventana el día de ayer. Lo hizo hoy en la mañana, se aventó hoy por la mañana de cabeza del mercado. Están los índices, hoy que grabamos es 16, están en caída libre, casi menos 3%, el S&P, el Nasdaq menos 3,5%, el Russell 2000 casi menos 4%. Entonces, hay miedo en el mercado, mi estimado Robert. y viene México a anunciar también su probable alza en las tasas en la próxima Sí. semana, ¿no? El día 23, si no me equivoco. El día Eh, de la siguiente semana, exactamente. Uh-huh. y quiero pasarte un dato. Eh, a lo largo de la historia, ¿sabes cuál ha sido el momento que más riqueza se ha perdido o se ha destruido? Es una palabra más apropiada en los mercados. ¿Cuál ha sido el día o el momento que la mayor cantidad de riqueza se ha destruido? Es decir, que la cantidad de dinero, pensando en un punto de referencia máximo, hablando de mercado de renta variable y de bonos, de deuda, la combinación de estas dos caídas ha provocado una caída catastrófica ahorita. Pregunta, ¿crees que sea la mayor caída o ha habido peores en la historia? Pienso que es de las peores. Si no es que es la peor, debe haber una más. Esta es la Pero peor. esta es la peor. Esta, esta es la peor. Échale un número de cuánta riqueza se ha destruido en los mercados. Tal vez, no sé, 5 trillones de dólares. 16 trillones de dólares. 16 trillones. Wow. ¿Cuánto dinero 16 imprimió la trillones. Reserva Federal en 2020-2021? ¿Tienes el Ah, qué dato? buena pregunta, ¿eh? No tengo ese dato, pero el dato que sí tengo para poner en un contexto es la deuda de Estados Unidos, la deuda soberana, ronda los 30 trillones de dólares. Se destruyó la mitad de la deuda americana en proporción. Correcto. Exacto. Wow. La deuda americana, que es La gigantesca, más la alta del mitad, mundo. Ajá. la mitad se destruyó en los últimos meses. La Creo mitad. que el balance de la Fed pasó de 1 o 2 trillones a finales de 2019 a cerca de 8 a 9 trillones a finales de 2021. Es decir, Ah, este dato no lo eh, tenía. imprimieron cerca de 7 8 trillones de dólares. Uf. Y la destrucción fue al doble. Y, Entonces, y destruyeron y 16. destrucción. Ese es el por qué no funciona el regalar dinero. O sea, ahí está. El caso estaba muy claro. O sea, ya habíamos visto en otras Es, economías. es No evidente. Bueno, funciona, es evidente. Sí, sí, era lógico. ¿Cómo esperaban que se mantuviera una economía regalando dinero? Es como si yo saco una tarjeta de crédito, me la gasto toda y aparte me enmiendan los intereses, ¿no? O sea, sí, sí. eh, Oye, no, y es de ahorita que lo locura. dices, un par de comentarios. Yo recuerdo que cuando fue todo los cheques de estímulo en Estados Unidos, yo recuerdo que como buen mexicano me quejé y dije, ¿por qué mi gobierno no hace eso? ¿Por qué Porque no me apoya, no? nuestro Y señor presidente nos... hoy 2 años después, puedo decir que es anecdótico lo que estoy compartiendo porque es con la gente que yo tengo en contacto. Evidentemente hay de todo, pero puedo decir que la mayoría de la gente la libró. La mayoría de la gente, no hablando de un tema de salud, hablando de un tema económico y las complicaciones que hubo en marzo del 2020, cuando empezó toda la pandemia, recuerdo conversaciones duras, gente perdiendo dinero, gente perdiendo empleo, gente con mucho miedo y el gobierno no nos dio ni un solo centavo, bueno, por lo menos a mí, no sé si a ti, Albert. No. Eh, y aquí estamos todos, 2 años después, y en la contraparte es este pues, fenómeno de imprimir 7 trillones para que se desaparezcan 16, ¿no? Entonces, creo que sí es un buen caso de estudio, ¿no? Que
entenderemos más adelante. ¿Cómo la Sí. ves? Pues sí, tienes un muy buen punto. Definitivamente querer evitar algo que fue lo que quisieron hacer en 2020, ¿no? Que el mercado se cayera. Básicamente eso fue el porqué de imprimir tanto dinero y regalarlo para que la gente no sintiera ese efecto, ¿no? A lo mejor el fin, bueno, el medio no fue malo, pero obviamente el fin, pues, tuvo una consecuencia que no esperaban o no vieron venir, porque pues, realmente es lo que provoca, ¿no? El hecho de que haya tanto dinero en circulación. Aquí en México, pues estamos acostumbrados a vivir con ese tipo de inflaciones. Para nosotros no es raro ver una inflación del 7, 8%, porque pues ya la hemos visto antes y no nos pasa nada. O sea, el mexicano está curtido, pero el americano no. El americano ve estos números y claro que dice, pero ¿qué está pasando, no? Y hablando de datos de Europa también, Europa tenía años que no tenían estas inflaciones. O sea, Estados Unidos infectó, por así decirlo, a todo el mundo, como lo hizo en 2008, como lo hizo en el 2000, como lo ha hecho en la mayoría de las crisis, han sido el epicentro en los Estados Unidos. Así que, pues hay que esperar a ver qué va a suceder porque se están levantando tasas, se supone que debe reaccionar ahora sí, un poquito calmarse la inflación. De hecho, algunos commodities de alimentos se están relajando. El petróleo cayó ayer casi 3%. Regularmente los insumos como los fertilizantes marcan una pauta en el alza de los alimentos y también han estado bajando desde el mes de mayo. Entonces, vamos a ver si funciona esto, que es como quien diría el bomberazo que avienta la Reserva Federal de calmados, es como el cubetazo de agua al fuego, pero bueno, a veces no funciona. Será importante ver en julio qué nuevos datos nos arroja el mercado y sobre todo el cierre de semestre, ¿no? Es lo que estamos viendo. Sí, 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 sí. Va a ser muy relevante el segundo Q de las empresas. Correcto. Pregunta, Albert. Y esto es quizás saliéndome un poquito de lo que por lo general conversamos, y quiero tu opinión de una cosa. En nuestra industria, nosotros que nos dedicamos a la asesoría financiera, utilizando pues, diversos instrumentos, nos topamos con un subgrupo de esos asesores que básicamente te resumen las inversiones hacia futuro con un simple: compra un fondo indexado al Standard Poor's 500, déjalo ahí, el rendimiento promedio histórico es tanto, entonces tú vas a tener tantos millones de pesos o cientos de miles de dólares o lo que fuera. Pregunta. Esa práctica que hoy es una venta, me atrevo a decirla porque yo no es algo que yo hago, pero para los que sí están en eso, me atrevo a decir que esa venta hoy es un poquito más difícil. Porque ¿cómo le dices a alguien que trae un rendimiento histórico cuando viviendo el segundo peor año en la historia? Eh, eh, ¿Qué crees tú que va a pasar con ese subgrupo dentro de nuestra industria? ¿Tienes un punto de vista? Es una muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Pienso que se popularizó este tipo de inversiones durante el 2021, 2020, porque fueron años de bonanza, o sea, fueron años de subidas y por supuesto que quien vende pan frío, ¿no? Entonces llegas con un pampleto o llegas con un histórico del S&P subiendo el 27% durante 2020, el 21% durante 2021 y pues claro que te llenan el ojo. Pienso que no va a desaparecer porque realmente sí es una muy buena inversión, o sea, es una muy buena idea invertir en el S&P 500. O sea, no es algo que esté mal hecho. Simplemente a veces se vende bajo otro ángulo de tú cada año vas a tener 11%. No, es falso. O sea, cada año no vas a tener el 11%. Vas a tener años donde puedes incluso ganarle más o donde puedes perderle como o tener una minusvalía, ¿no? Por llamarlo de la manera correcta. Correcta. Ujú. Entonces, solamente yo haría hincapié en, no es para todos invertir en el S&P 500. O sea, es una inversión dentro de lo arriesgado, conservadora, ¿sí? Pero aún así, dentro de esa misma segmentación, porque hay muchos segmentos, no es para todos. O sea, yo
por ejemplo, si hubiera estado invirtiendo desde 2020 de manera indexada en el S&P, al día de hoy hubiera visto pasar esos 2 años y estaría en pérdidas todavía, ¿no? Estaría en niveles tal vez ya casi hasta negativos, ¿no? Entonces, puede ser que para mí la mejor decisión no sea invertir en el S&P y sea invertir en algo más conservador o en algo más arriesgado. Entonces, solamente tendría mucho cuidado con venderlo como algo estándar, ¿no? O sea, más bien es algo que tienes que conocer cómo funciona y que sepas que que va a estar al alza y va a estar a la baja, pero yo tendría cuidado con ese tipo de inversiones. No, no se dejen llevar por lo que les puedan vender, lo que puedan escuchar allá afuera. Más bien, agarra varios puntos de vista. Si tú crees que invertir en el S&P porque no quieres estudiarle, porque no quieres meterte más a fondo, porque X y situación, pues es mejor que le inviertas ahí, pero hay otras oportunidades, justamente lo estaba platicando con unos clientes, existen más oportunidades, o sea, a lo mejor ahorita las empresas de tecnología están muy golpeadas, pero en años prósperos o en años en que el mercado tiene un buen rendimiento, pues las empresas de tecnología te dan el 100, 200, 300%, ¿no? Cosa que a lo mejor tú ves al S&P y dices, bueno, yo me quedé con el 11, ¿no? El 12%, que es el promedio anual. Entonces, puede ser que no sea la mejor opción para ti. Entonces, yo lo que recomendaría, voltea a ver otras opciones. Por más fácil y sencillo que suene, sí lo es, pero al mismo tiempo tiene su grado de complejidad. Y mucho ojo para los que nos están escuchando, nos están viendo, las proyecciones que se hacen con este número del 11% más o menos, pues terminan siendo números muy, muy bonitos. Porque si yo agarro un dinero y le estoy reinvirtiendo año con año mi propio capital y ese dinero se está invirtiendo a una tasa de rendimiento del 11% anual para la eternidad o por lo menos mientras dure mi inversión, evidentemente voy a tener ahí un número muy bonito, ¿no? Claro, Evidentemente. Entonces, nomás tengan mucho cuidado con ese número final, que no sea esa la razón de tomar ese tipo de decisiones, simplemente que sea una parte de mi portafolio donde entienda que eso es algo, lo dijiste perfecto, dentro de lo arriesgado es conservador, pero no por eso significa que lo deba de tener, ¿no? Eso es ya cuestión de perfiles, necesidades, edades. Si tienes ahorita 55 años y empezaste a invertir en el S&P exactamente. hace 1 o 2 años, pues ya va a ser difícil que te retires a los 65 años con la proyección que te hicieron, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Sí, realmente es variable y para eso existimos, ¿no? Para eso existimos, para eso, o sea, si todo fuera tan fácil como invertir en el S&P, tú y yo no tendríamos trabajo, ¿no? O sea, Exacto, no exactamente. habría asesores financieros. Exacto, Por ¿no? eso, he ahí Oye, el por qué. lo dijo Bill Gates perfectamente. Digo, Bill Gates que le está tirando un poquito el tema al espacio y las criptos. No sé si viste el quote que hizo. Se llama Greater Fool Theory o teoría del bruto más grande, donde básicamente dice, pues claro, ahorita en estos 2 años de bonanza de NFTs, de criptomonedas, pues claro que funcionan los NFTs y las criptos. Es un Greater Fool's Theory porque simplemente siempre habrá alguien más tonto que tú dispuesto a comprártelo a un precio más alto del que tú lo compraste, ¿no? Entonces le echaron los del espacio cripto, le echaron de que, pinche Bill Gates y nos quiere poner chips en los brazos y ya sabes, ¿no? Pero fue un comentario, pues, de alguien muy influyente que definitivamente conoce de tecnología Totalmente. y creo que fue algo como... fue ahí, no sé cuál es su intención final, pero se me hizo muy interesante lo que comentó. Muy, muy acertado, ¿no? Ahora sí que la frase, pues sí, la verdad es que siempre va a haber alguien que te va a querer comprar más allá de, ¿no? Criptos, ¿qué tenemos en criptos? ¿Qué sucedió con Binance esta semana? Con Binance y con, más que nada, creo que en general el espacio de criptos está teniendo problemas de, no sé si de credibilidad o de medios, de publicidad. Lo que está pasando definitivamente es que estamos teniendo un fenómeno de queremos que esté todo descentralizado, no queremos que nadie meta sus manos, pero cuando hay problemas
o cuando meten muchas reglas, las plataformas o las instituciones que permiten la compra y venta, pues quiero que el gobierno me ayude, ¿no? Porque me congelaron las cuentas, porque básicamente estaba escuchando un podcast recientemente de varias personas ahí que participan, que están muy metidos en el mundo cripto, pero se me hizo muy interesante porque no te lo estaban queriendo vender, estaban como que neteando y se me hizo muy interesante el comentario de uno de ellos. Dijo, mira, ¿sabes qué? Donde la cagamos fue en generar, eh, decirle a la gente, danos tu dinero vía cripto, o sea, dame tu cripto, yo la guardo, yo te voy a generar una tasa de rendimiento más atractiva que la que te puede generar la banca tradicional o deuda, tu casa de bolsa, lo que fuera. Yo esa tasa, pues yo te la garantizo, te la prometo a ti, porque yo sé que nomás por tener tu cripto, por los 2 años que llevaban, pues sé que por sí solo va a subir su valor. Y dos, pues en mi trading, en mis algoritmos, yo veré la forma de generar aparte más rendimiento. Y decía este cuate, decía, el problema de las grandes plataformas que se han caído, que han tenido problemas mediáticos recientemente, es que prometimos cosas que se dieron, prometimos, pensamos que lo que estaba sucediendo en un momento iba a pasar para siempre. Y típicamente ese es el gran error en las inversiones. Piensas que lo Correcto. que ya pasó seguirá Se pasando. va a repetir una y otra Pero vez. lo bueno, nomás lo bueno, ¿no? Nomás lo bueno. Eh, sí, y ahí es donde dice, pues ahí tronamos todos porque no podíamos dar esa tasa cuando el valor propio del asset o del activo pues estaba disminuyendo. Entonces ahí pues se quebraron muchas y muchos. Bueno, me está viniendo una caída en picada del mercado. Aquí tengo el dato de cuánto ha caído el total market cap de criptos el primero bueno, en el mes de noviembre del 2021 tocó su punto máximo. Tocó una valorización de 3 trillones de dólares el market cap de Ok. criptos. Al día de hoy estamos en 890 billones de dólares. Se ha perdido prácticamente un Dos terceras 60, partes, un poquito más. 60-70% del valor total de las criptos. Por supuesto que mucha gente, con el tema, primero que todo, creo que el que más desencadenó este miedo que se vive actualmente en el espacio cripto ha sido el tema de Luna, que platicamos ya lo que pasó con Terra y todo este stablecoin que pues fue uno de los sucesos más sonados en el espacio cripto. Por ahí me platicaron que hubo muchas personas que perdieron prácticamente todo, hubo suicidios, o sea, fue un tema Por grave, ¿no? O sea, cierto, un tema grave. ¿viste Do Kwon? Do Kwon, que es el fundador de Luna, estaba leyendo que lo están ya investigando porque al parecer o sea, tomó ganancias de billones de dólares equivalentes al momento que se estaba, o sea, vaya, como que sabía que se iba a ir toda la O sea, mierda ya que y sigue dijo todo antes y y viendo dijo, todo. déjamelo, le saco para acá, ¿no? Entonces creo que yo hasta hace poco, yo pensaba que simplemente era un tema de, pues así está el riesgo y si quieres, entrarle conmigo, pero no es fraude. Claro, Pero ya que estoy viendo esto, digo, ay, güey, también otro fraudulento. Bueno, cambia la cosa. hasta que lo demuestre la ley, ¿no? Pero sí dije, puta, qué difícil. Sí, sí, y ahora con esto la empresa, ¿cómo se llama la que que tuvo el problemita esta Celsius, semana? Celsius. Celsius. Ahora con Celsius, pues afectando a Binance, que es de los exchange más grandes que hay, si me atrevo a decir que en el mundo, Binance, pues deteniendo pagos. Imagínate, tienes, no sé, tu patrimonio en Binance y no puedes Que retirarlo. te tengan, Y, y ya viste que existe pues, los fraudes y todo esto de esa manera que empiezan así, ¿no? te Porque pones hay, nervioso. ajá, exactamente, o sea, así empieza un fraude, ¿no? Ay, te voy a transferir la siguiente semana y la siguiente semana y la siguiente semana y nunca llega esa transferencia. Entonces, por supuesto que causa una salida en masa de capitales. Ahora las criptos pues están tocando, por ejemplo, Bitcoin tocó $20,000, que fue su alto del Uf, 2018. Fue el alto que tuvo en esa histórica subida, en esa cuando se popularizó el Bitcoin, ¿no?
Ujú, ujú. Ahora pues regresó a sus niveles. Para los que se creyeron que perdieron esa entrada, ahí está nuevamente. Ahí está otra vez. Pueden Y volver a... siendo yo uno de ellos, ¿eh? Siendo yo uno de ellos, dije, uy, ya nunca va a tocar 20,000. No, 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 ahí está. Y que Yo, hay, yo hay siento, Albert, análisis que dice que se puede ir hasta 16. Perdón, dime Roberto. no, 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 yo siento que cuando vi que estaba ahí acercándose a los 20, dije, no, no sé si lo rompa hoy, ese piso, pero de que ya acercándose lo va a romper, tarde que temprano. Estoy segurísimo que se va a regresar esa curva. eh, y, y la verdad, yo comparto full disclaimer, no he comprado más criptos desde ya hace unos meses, cuando empezó ahí un poquito la caída. Estoy todavía un poquito estoy, no, no, no sé, la verdad es que no, no sé por dónde va la cosa, te soy 100, o sea, bien franco, no tengo ni idea. Entró la incertidumbre en Robert. Entró la incertidumbre, me ganó. Oye, y hablando de incertidumbre y cosas así raras, platícanos del caso del Banco de Suiza. Bueno, el Banco de Suiza, dato curioso, por ahí andaba yo averiguando hoy en la mañana, salió una imagen por ahí en Twitter de que el Banco de Suiza funciona como un hedge fund. No lo sabía, estuve ahí viendo sobre qué se trata y es como si México, nuestro Banco Central, Banco de actuara México. como un fondo de cobertura en el que puede eh, ¿Invertir? indiscrecionalmente, Ujú. ¿sí? O sea, comprar lo que quiera. O sea, con el dinero de mis reservas voy a comprar Google y voy a comprar Bitcoin y bueno, o sea, el tema es que este Banco Nacional de Suiza tiene ciertas empresas compradas con el dinero de los suizos, ¿sí? Es decir, con el dinero del pueblo de Suiza ha estado invirtiendo en el mercado de valores. No me imagino cómo están ahorita las finanzas públicas de Suiza con la caída del mercado, pero te voy a platicar el top 5 holdings del Banco de Suiza. Si quieres, échame la primera. A ver, ¿cuál se te ocurre que sea la primera? Son La empresas prim americanas. Aparte de todo, son americanas. ok, o sea, ni lo reinvierten en Ni siquiera lo empresas. reinvierten en Europa. Pues a ver, son banqueros, los suizos. Pues, estábamos hablando de empresas famosas, quiero pensar. Sí, sí, sí. Apple, Apple. Apple, Apple es la número uno en el Fondo Nacional de soberano. Suiza. Es su asset más grande. Apple, Eh, Alphabet, me imagino que tienen un poquito. Tienen Alphabet, el eh, cuarto y quinto lugar, la clase A y la clase C de Alphabet. El ok, segundo lugar es Microsoft. El Microsoft. tercero es Amazon. O sea, prácticamente compraron las FANG porque Facebook, Nos escucharon Facebook, el podcast y dijeron, sí. compren ahí las más populares." Facebook es la número 10. Bueno, ya Meta Platforms ahora. Tesla es la número 6. Johnson Johnson, No, United Johnson, Health, Nvidia, Exxon. O sea, siento como si Exxon. hubieran visto cuáles son las más populares y dale esas. O sea, eh, hay una, hay muy poca diversificación. Sí tienen empresas de energía, de consumo, pero está muy cargado a la tecnología. Tiene una carga importante. Supongo que O sea, ahorita están, el fondo está sí, un en rojo, 60-70% está cargado, sí, totalmente, está cargado a la en tecnología. rojísimo. Sí, porque tiene Exxon y Chevron, que le han ido bien este año, pero obviamente no solapan la caída en valor que han tenido las empresas de tecnología. Entonces, está interesante, ¿no? Está interesante que un país pueda funcionar de esta manera. Muy interesante. Digo, hay que hacer nomás la aclaración siguiente. El Banco Central de Suiza, de México, de Estados Unidos, la Reserva Federal, el Banco Central, en teoría, su función no es de ser un inversionista, ¿no? Su ¿No? función es controlar la política monetaria, Exactamente. eh, inflación, subir tasas, bajar tasas, esta línea tan delgada. Y tenemos el caso de Noruega, para no confundirnos, el caso Noruega tiene su banco central, y dentro del banco central tiene el fondo, también conocido como el fondo de petróleo, que es el fondo más grande del mundo, ¿no? Que invierte los recursos de todo lo que, las ganancias que tiene el país, de
de temas de los ingresos petróleo y de gas, petroleros. ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, y ese fondo el fondo soberano noruego invierte en acciones, en empresas, etcétera, ¿no? Pero no es propiamente el Banco Central. Entonces, aquí lo curioso, y yo no sabía que había un banco central en el mundo, tenían que ser los suizos, los ¿Quién más? inventores de la banca y del secreto bancario, que por cierto aquí en México tacha para el gobierno actual porque la legislación actual se echó entre las patas el secreto bancario y creo que es algo nada bueno para el futuro de México y sus inversionistas, pero bueno. Eh, Creo que es algo, me sorprende Sí. y no sé, o sea, no sé si sea una decisión de los suizos propiamente, o sea, está muy interesante, le voy a tener que echar una leída a ver Una cómo buena funciona eso. revisada. Sí, sí está interesante cómo funciona. Pues bueno, por ahí les dejamos esta información. Coméntenos aquí en el canal, déjenos sus opiniones, qué piensan, cómo ven el mercado, están asustados como el buen Robert o siguen con las Ya, manos de diamante aguantando. Yo pienso ya que saben, se va a poner duro, ¿eh? Se va a poner duro todavía. ya saben, puro cash, puros setes, vámonos. No, mentira. Recuerden que esto no es consejo financiero, es nomás conversación de datos financieros. Gracias por escucharnos, por vernos. Gracias. Estamos acercándonos a la semana 52, al año que arrancamos, eh, prácticamente sin fallarle. Entonces, en verdad, gracias. Dejen ahí sus comentarios, como ya Sus dijo Albert, estrellitas, y sus likes, dislikes, todo lo que quieran. lo que gusten. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Adiós.